y vamos a trabajar. Es el desarrollo histórico de la ciencia política. Como les decía, estamos ya en la tercera unidad. Ahí en esa primera diapositiva vemos una imagen ahí donde aparece Mafalda, ¿verdad? Un personaje muy querido. Mafalda nos acompañó a los pueblos latinoamericanos durante esa noche oscura y extremadamente larga de los años de represión en toda América Latina. Y entonces ahí aparece Mafalda viendo un diccionario, ¿verdad? Y encuentra la palabra democracia. O sea, ella buscaba esa palabra. Y entonces ve que dice que democracia viene del griego demos, de la palabra demos, que significa pueblo, y kratos, que significa autoridad, ¿sí? O sea, gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía, ¿sí? Y entonces en la otra imagen aparece Mafalda riéndose, ¿verdad? Porque pues eso es una farsa, ¿verdad? La democracia en el capitalismo es una farsa. Pero vamos a ver a continuación en estas diapositivas que la democracia como forma de gobierno surgió en la Grecia antigua. Y también en esa Grecia antigua la democracia pues fue una farsa, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que los esclavos eran explotados, los esclavos eran considerados como animales, ¿verdad? Y el Estado permitía que los dueños de los esclavos los mataran si querían, ¿verdad? Entonces, entonces esa democracia no era real, ¿verdad? Era, digamos, era relativa. Entonces, en cuanto a la periodización, existen dos periodizaciones. La primera, de Mauricio Duverger, que divide el desarrollo histórico de la ciencia política en dos periodos, la prehistoria y la historia, ¿sí? La prehistoria dice que se extiende desde los orígenes de la humanidad hasta final del siglo XIX. Estamos hablando que el siglo XIX abarca los años 1800 a 1899, ¿verdad? Entonces, hasta ese 1899. Duverger califica ese periodo como prehistoria porque, aunque algunas de sus obras son de primer orden, no se estudiaban objetivamente el poder. Y obviamente, al no estudiar objetivamente el poder, tampoco se estudiaba objetivamente, digamos, los fenómenos sociales, ¿sí? Digamos, las clases sociales y la lucha de clases tampoco era abordada de manera científica, ¿sí? Los problemas políticos eran estudiados desde el punto de vista moral. Bueno, y también se puede afirmar que idealista, ¿verdad? Se trataba de justificar una forma de poder considerada buena para vilipendiar otra considerada mala. O sea, algo que podemos digamos, rescatar de esta periodización es el hecho de que acá aparece, digamos, la ciencia política o, digamos, la prehistoria de la ciencia, en la prehistoria de la ciencia política, esta aparece ligada a la moral, ¿sí? Más adelante, Maquiavelo separa la política de la moral, ¿sí? Pero bueno, entonces esa es la división de cómo se llama, que hace Duverger. Aquí tenemos los cuatro pensadores que según Duverger pertenecen a esa etapa de la prehistoria. Entonces tenemos a Aristóteles, Maquiavelo, Bodin y Montesquieu.
Y aquí aparecen los autores que hacen salir a la ciencia política de la prehistoria. Digamos, una similitud entre estos autores es que son materialistas, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que el viernes que veíamos ¿cómo se llama? Eh, los enfoques sociopolíticos. Veíamos por qué razón Augusto Comte era materialista. Y es que Augusto Comte se basaba ¿cómo se llama? En la observación. O sea, utilizaba el método de la observación. Igual que Alexis de Tocqueville, igual que Marx, ¿verdad? Marx, cuando habla de leyes objetivas, habla de eso porque se basa en la observación, utiliza el método de la observación, ¿verdad? Entonces, siguiendo la división de Duverger, la historia política, perdón, la historia de la ciencia política parte del aparecimiento del marxismo a mediados del siglo XIX. O sea, digamos, cuando Marx, y aquí, digamos, Duverger, digamos, aporta un elemento importante, en el sentido de que afirma, ¿verdad?, que la política como teoría adquiere su carácter científico con Marx, ¿sí? Con el marxismo, ¿verdad? O sea, con Marx y Engels, a mediados del siglo XIX. Y es que Marx nace en 1818, por ahí por 1835, 38, ¿verdad? O 40. Marx ya es un estudioso de los fenómenos sociales, aparte de ser abogado y filósofo, ¿verdad? Eh, pues se desarrolló como economista también, ¿verdad? Entonces, eh, ese aporte de Duverger es importante porque afirma que la política adquiere carácter científico con el aparecimiento del marxismo. Entonces, debido a que anteriormente predominaba el idealismo en el estudio de los fenómenos sociales. O sea, inclusive digamos, cuando ¿cómo se llama? Con este señor Comte, ¿verdad? Aún existían algunos elementos de carácter idealista. De hecho, por ejemplo, antes de Marx, Federico Hegel, ¿verdad? Era un teórico idealista, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Las teorías burguesas, al igual que ahora, ocultaban y justificaban los privilegios de la clase dominante, con lo cual las teorías sociales se matizan de un carácter anticientífico y los descubrimientos científicos constituían hechos aislados que no llegaban a ser verdaderas ciencias. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos que recordar que la burguesía como clase social surge en la época del feudalismo, ¿sí? Eh, entonces, pero cuando esta burguesía se consolida como clase dominante, ¿verdad? Digamos con la Revolución Francesa, también con la Revolución Inglesa, que es 100 años antes de la francesa, ¿verdad? A partir de ahí, las teorías burguesas de aquella época, ¿verdad? Ocultaban la explotación de la clase obrera y justificaban los privilegios de la clase dominante. Lo mismo que sucede hoy en día, ¿verdad? Entonces, aquí también tenemos que recordar que la ciencia, tal como ella misma lo afirma, es una aproximación. Por eso es que la ciencia no es absoluta, sino que es relativa, porque está en constante desarrollo. Eso significa que no hay un reflejo, digamos, de la realidad en un 100%, sino que hay una pequeña diferencia. Esa diferencia, yo le llamo así pequeña diferencia, ¿verdad? Pero por decirlo de alguna manera, pero sucede que
que la ciencia no refleja completamente la realidad objetiva, ¿verdad? Porque cuando la ciencia la refleja tal y como es, la realidad objetiva se mueve, ¿verdad? El mundo material se mueve, ¿sí? Entonces, por eso es que la ciencia tiene que estar en constante desarrollo, ¿sí? Para poder reflejar de manera acertada, ¿sí? La realidad, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, también hay otra periodización que es la que tenemos acá, ¿verdad? Que divide el desarrollo de la ciencia política en etapa antigua, medieval, moderna y contemporánea. Esta periodización, digamos, tiene más similitud con, como dice ahí, con los modos de producción, ¿verdad? Está más en consonancia con estos modos de producción, ¿sí? Mientras que la periodización de Duverger, no. Entonces, el pensamiento político no se inicia desde los orígenes de la humanidad, ¿verdad? Duverger dice que la prehistoria de la ciencia política se inicia con el origen de la humanidad, pero resulta que no es así, ¿verdad? Porque el pensamiento político existe, como podemos observar ahí, cuando aparecen las clases sociales, porque es relativo al poder de clase, ¿sí? Porque también es relativo al proceso de formación de las clases sociales y del Estado, ¿sí? O sea, en la comunidad primitiva no podía haber pensamiento político porque no había una clase dominante y tampoco una clase dominada, ¿verdad? Pero en el esclavismo sí. Entonces, la periodización adoptada comprende en realidad la historia de la humanidad y periodiza todo, sobre todo la historia de la civilización existente a partir del aparecimiento de la escritura. Es decir, digamos, la escritura, digamos así como la conocemos hoy en día. Claro, cada pueblo, cada civilización tiene su propia escritura, ¿sí? Por ejemplo, antes la primera escritura fue la cuneiforme, ¿sí? Entonces, digamos, esta periodización es, digamos, bastante paralela al proceso de desarrollo de la humanidad. Entonces, el desarrollo histórico de la ciencia política es algo estrechamente relacionado con la historia de las ideas políticas. Ojo con esto, ¿verdad? Porque una cosa es desarrollo histórico de la ciencia política y otra es historia de las ideas políticas, ¿sí? Entonces, si nosotros, digamos, a esta frase que tenemos acá, a este enunciado que tenemos acá, aplicamos la lógica formal, ¿verdad? Que estudiamos el año pasado, podemos decir que la relación entre el desarrollo histórico de la ciencia política y la historia de las ideas políticas es, digamos, una relación si mencionamos primero el desarrollo histórico, sería una relación de especie a género, ¿sí? Y si hablamos primero de las historias de las ideas políticas y después del desarrollo histórico, sería de género a especie. ¿Por qué razón? Bueno, porque el concepto historia de las ideas políticas es más amplio que el desarrollo histórico de la ciencia política. Porque la historia de las ideas políticas abarca no solo a los conocimientos obtenidos por procedimientos científicos, sino a aquellos conocimientos también que no se obtuvieron por procedimientos científicos, ¿sí? Por eso, como dice ahí, ¿verdad? Circunscrito, o sea, comprende algo más circunscrito en cuanto no abarca toda la teoría política, sino solo a la obtenida por medio de procedimientos científicos.
Esa teoría que se obtiene por medio de procedimientos científicos se llama ciencia política. Entonces, aquí vemos la primera etapa, ¿verdad? El objetivo de estudio de la etapa antigua se limita a la Grecia antigua. O sea, vamos a estudiar la etapa antigua de desarrollo de la ciencia política, pero solamente en la sociedad griega de la antigüedad. ¿Por qué razón? Bueno, porque, digamos, Grecia fue la cuna, o es sí, fue la cuna, ¿verdad?, de la cultura occidental. Ahí podemos observar que dice, bajo el influjo del Medio Oriente y el norte de África, los orígenes de la ciencia moderna y de nuestra cultura occidental se encuentran en ella, o sea, en la Grecia antigua, debido a que militarmente fue conquistada por Roma, pero la vencedora es conquistada culturalmente por la vencida. O sea, Grecia vence a Roma culturalmente. ¿Por qué razón? Cuando los romanos llegaron a Grecia y vieron la belleza de ciudad, vieron todo el desarrollo económico, social, cultural, ¿verdad?, político, todo eso lo adoptaron los romanos para ellos mismos, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí es que, ¿cómo se llama? Ellos se desarrollan, Roma se desarrolla, ¿verdad? Digamos, alcanza un nivel de desarrollo bastante alto. De hecho, por ejemplo, adoptan una mitología como la griega, ¿sí? Ellos también tienen sus propios dioses. No recuerdo el nombre de los dioses exactamente, pero Zeus tiene un equivalente en la mitología romana, ¿sí? Y todos los dioses y los subdioses, ¿verdad?, tienen sus equivalentes. Vamos a ver otra cuestión. Bueno, sigamos. El pensamiento político de la antigua Grecia nace en la comunidad primitiva y caracteriza su desintegración. Vean ustedes que esto es, digamos, puede dar lugar a, ¿cómo se llama?, a confusión, porque dice que nace en la comunidad primitiva, ¿verdad? Pero ojo con eso, ¿verdad? Porque dice caracteriza su desintegración, ¿sí? Entonces resulta de que en ese proceso de desintegración, digamos, se da, o más bien dicho, ese proceso de desintegración se da precisamente porque hay un pequeño grupo de personas que se empieza a apropiar de las riquezas, ¿sí? Y entonces aparecen las clases sociales, ¿verdad? Y entonces, como ya aparece una clase social dominante, esa clase social dominante necesita de alguien que la proteja, que la defienda, ¿verdad? Y entonces aparece el ejército, ¿sí? Entonces recuerden ustedes que el ejército es uno de los aparatos del Estado, aparatos de represión. Desde sus orígenes, el ejército ha cumplido esa función de ser un aparato de represión del Estado. Entonces, obviamente cuando se desintegra la comunidad primitiva, nace la sociedad dividida en clases, ¿sí? Y como ustedes recordarán que vimos en las ¿cómo se llama?, en las diapositivas, en las presentaciones anteriores, dice Marx, existente las clases sociales, su representante político es el Estado, ¿verdad? Y entonces, al surgir las clases sociales surgen como consecuencia de la también aparición de la propiedad privada, ¿sí?, sobre los medios de producción. Entonces, habiendo propiedad privada sobre los medios de producción, surgen las clases sociales, ¿verdad?
una clase propietaria de los medios de producción y otra clase que carece de esos medios de producción, ¿verdad? Y por lo tanto aparece un Estado, ¿sí? Entonces, ese Estado adopta, digamos, diversas formas. Esas son las formas de gobierno, ¿verdad? Que están ahí a continuación. En la antigua Grecia hubo partidarios de la aristocracia, la oligarquía, la monarquía y la democracia, ¿sí? Entonces ya veíamos en la lámina principal, ¿verdad? Que Mafalda se reía del concepto de lo que dice el concepto en cómo se llama el diccionario, ¿verdad? Porque Mafalda se da cuenta que en la realidad la democracia no es eso, ¿verdad? Aquí hay que agregar que Mafalda era una niña muy inteligente, ¿verdad? Bueno, es una caricatura, pero era una niña, un personaje inteligente. Entonces, existían distintas teorías políticas, pero cuando la clase dominante no se propone aún la construcción del feudalismo, estas tienen varios rasgos en común. O sea, fíjense ustedes que hay una cuestión importante aquí también, porque dice, lo vamos a señalar acá, ¿verdad? Dice, ¿cuándo la clase dominante, o sea, cuando los esclavistas, ¿verdad? No se proponen la construcción del feudalismo. Las teorías políticas tienen rasgos en común, ¿verdad? Obviamente también en el feudalismo, las teorías feudales también tuvieron rasgos en común, ¿verdad? Que esos rasgos en común es que obviamente justificaban la sociedad feudal y los privilegios de los señores feudales. Pero en el caso de la antigua Grecia, la clase esclavista, ¿verdad? Refleja sus intereses en las teorías políticas. Entonces acá están los rasgos del pensamiento político de la antigua Grecia. Teorías políticas, se puede decir, esclavistas, ¿sí? Y cabalmente aquí también dice, parten de la inamovilidad de las relaciones esclavistas de producción. Número uno, que las teorías elaboradas sostenían que era necesaria la esclavitud. O sea, prácticamente ahí estaban planteando la inamovilidad de las relaciones esclavistas. Afirmaban la inevitable necesidad de la desigualdad social. O sea, para los teóricos, ¿verdad?, de los esclavistas, era necesaria la desigualdad porque si no existía, si no había desigualdad, no había esclavos. Y si no había esclavos, no había riqueza. Y no había esa, ¿verdad? Los nobles eran precisamente los que se habían, digamos, los descendientes, ¿verdad? De aquellos que en la época de la descomposición de la comunidad primitiva se empezaron a apropiar de la riqueza, ¿sí? Entonces, todas las teorías políticas de la esclavitud afirmaban la ausencia total de derechos de los esclavos, ¿sí? Los esclavos eran considerados animales, ¿verdad? No tenían ningún derecho, ¿sí? De hecho, esa idea de considerar a los esclavos seres inferiores, ¿verdad? Animales, fue traída a América por los conquistadores europeos, ¿sí? Por ejemplo, los pueblos originarios, ¿verdad? Que vivieron en lo que hoy es Guatemala, en lo que hoy es nuestra tierra, ¿sí? Ellos eran súbditos del rey, ¿sí? Eran súbditos del rey. Esa era, digamos, una ley, digámoslo así, ¿verdad? Emitida por los reyes de España, ¿verdad? Que ellos eran súbditos del rey, ¿sí? Los indígenas.
Eso era, digamos, legalmente. Pero en la realidad eran esclavos, ¿sí? Porque, digamos, cuando vinieron los españoles a esta parte del planeta, ¿verdad? Aquí a México, Centroamérica, ¿verdad? Vinieron a evangelizar a los pueblos originarios. ¿Por qué evangelizaron a los pueblos originarios? Bueno, porque la evangelización era necesaria, ¿verdad? Para poder sacar fácilmente las riquezas de estas tierras, ¿verdad? Entonces, la evangelización justificaba la explotación de los pueblos indígenas. Y decían los españoles, que para salvar el alma de los indígenas había que esclavizarlos, ¿verdad? Entonces, esa idea que viene desde la antigua Grecia, ¿verdad? En donde los esclavos no tenían derechos, es trasladada hasta América. Por eso es que se afirma que Grecia es la cuna de la cultura occidental, ¿sí? Entonces, esas teorías políticas fijan la forma ideal de gobierno en las polis para el dominio de los esclavos. Polis polis quiere decir ciudad-estado. ¿Cuáles eran los rasgos esenciales de la ideología de la clase dominante de la antigua Grecia? Bueno, dice que tiene como causa principal la necesidad de reproducir el modo esclavista de producción. O sea, las teorías digamos, de la antigua Grecia, ¿sí? Eran la ideología de esa sociedad antigua, ¿verdad? De los griegos de esa época, ¿sí? Era su ideología. Y entonces, en esa ideología, en esa teoría, ellos planteaban que era necesario que existieran los esclavos, ¿verdad? O sea, planteaban necesaria la reproducción del modo esclavista, ¿sí? Entonces, también planteaban que en condiciones de esclavitud los esclavos no elaboraron, eso está mal. En esa esclavitud los esclavos no podían elaborar teorías políticas, ¿sí? En forma escrita. ¿Por qué razón? Bueno, porque los esclavos eran analfabetas, ¿sí? ¿Y por qué eran analfabetas? Bueno, porque eran animales, ¿verdad? Así los consideraban. No tenían derechos. Entonces no tenían, ¿cómo se llama? No tenían que aprender a leer y escribir, ¿verdad? Algunos lo hicieron, pero digamos así, clandestinamente, ¿sí? Eh, y obviamente, si digamos el Estado esclavista descubría que algún esclavo podía leer y escribir, lo mataban, ¿sí? De hecho, hasta las mujeres digamos, libres, ¿verdad? Digamos, las mujeres de los nobles no sabían leer y escribir. ¿Por qué razón? Bueno, porque las mujeres eran discriminadas en esa época, ¿sí? Y también, digamos, entre los artesanos, entre los agricultores, entre los comerciantes, ¿verdad? Esas mujeres tampoco sabían leer y escribir. De hecho, en toda la sociedad griega las mujeres eran marginadas, ¿sí? Entonces, a pesar de que no tenían una ideología en forma escrita, su pensamiento se reflejaba en la lucha de clases. Esto parece un tanto contradictorio, ¿verdad? Porque nosotros hemos afirmado que la realidad objetiva se refleja en la teoría, ¿verdad? La práctica se refleja en la teoría. La práctica se refleja en la ciencia y por lo tanto la práctica se refleja en la ideología.
Pero acá dice que el pensamiento de los esclavos, ¿verdad? O sea, esas ideas de emancipación, ¿verdad? De independencia, se reflejaba en la lucha de clases, en las rebeliones de los esclavos. De manera que las rebeliones de los esclavos fueron una de las formas en que la sociedad de aquella época transitó de la esclavitud hacia la sociedad medieval. Entonces, por eso es que habían rebeliones, porque estaban descontentos con el régimen esclavista. Acá tenemos a Platón. En las doctrinas de políticas de la clase dominante de la antigua Grecia, destacaron principalmente Platón y Aristóteles. Entonces, Platón era un ideólogo de la nobleza. ¿Por qué razón? Era descendiente de reyes, ¿sí? Sus obras más famosas fueron La República y las Leyes, obras más famosas de teoría política, ¿verdad? Y fue considerado como el máximo representante del idealismo objetivo de la antigüedad. ¿Y en qué consistía el idealismo objetivo de Platón? Bueno, consistía en que según él existían dos mundos: el mundo terrenal de las cosas sensibles, ¿verdad? De lo que perciben nuestros sentidos, y el mundo de las ideas. Pero para Platón el mundo terrenal era, ¿cómo se llama? Era imperfecto. Por eso dice ahí que no tiene una realidad auténtica, sino solamente son un pálido reflejo del mundo real, ¿sí? Entonces, para Platón, el mundo real era el mundo de las ideas, ¿sí? O sea, eso quiere decir que el mundo material, la realidad objetiva, ¿verdad? Era un reflejo del mundo espiritual, del mundo de las ideas. Entonces, en Platón el mundo terrenal es una obra de Dios de carácter imperfecto, ¿sí? Es caduco o mutante. Eso es cierto, ¿verdad? Porque la realidad material cambia, ¿verdad? De hecho, el materialismo dialéctico sostiene que todo cambia, ¿sí? El materialismo dialéctico dice que todo está en movimiento, ¿sí? Y por lo tanto todo sufre transformación, ¿sí? Entonces, aquí hay una cuestión importante, ¿verdad? Porque Platón también, digamos, hace aportes al desarrollo de la ciencia política. En el sentido de que, por ejemplo, acá reconoce, digamos, la existencia de la apariencia, ¿sí? Entonces dice que la realidad objetiva, o sea, el mundo material, ¿verdad? El mundo terrenal, tiene una apariencia, ¿sí? Por eso dice ahí una apariencia a causa de su materialidad, o sea, a causa de haber sido hecho en la materia eterna, o sea, en el espíritu, o sea, en las ideas. En cambio, para Platón el mundo de las ideas es perfecto y por ello no cambian las ideas acerca de las cosas, y eso es contradictorio, porque imagínense ustedes que la ciencia no es absoluta, la ciencia es relativa, ¿sí? Eh, eso significa que, como lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Eh, digamos, el mundo está en movimiento, ¿sí? Y como el mundo está en movimiento, entonces la ciencia también está en movimiento. Eh, Sin embargo, para Platón, las ideas no cambian. Podría, por ejemplo, si hablamos de una piedra, ¿verdad? O una roca, ¿sí? Una roca puede pasar 100 años, 200 o 1000 años, ¿verdad? Y la roca va sufriendo un desgaste como consecuencia de la erosión, ¿sí? Pero el concepto de roca, ¿verdad?
sigue expresando las mismas características esenciales de ese objeto, ¿verdad? Entonces, digamos, por eso planteaba Platón eso, ¿verdad? Que en el mundo de las ideas todo es perfecto porque las ideas no sufren transformación. Entonces, para Platón, en el hombre estas ideas, o sea, el conocimiento, no es otra cosa que la reminiscencia o recuerdo del alma cuando habitaba el mundo de las ideas. Vean ustedes, es, digamos, eh, totalmente subjetivo, ¿verdad? Idealista, ¿sí? Idealista, pero el hecho de reconocer la existencia del mundo material lo convierte en idealista objetivo, ¿sí? Solo que su idealismo hace referencia a que ese mundo material es únicamente un reflejo del mundo de las ideas, ¿sí? De manera que así el carácter aparencial del mundo material lleva a Platón a exagerar la realidad del mundo de las ideas y a convertirlo en uno de los máximos representantes del idealismo objetivo. Entonces, la teoría política de Platón es moralista y se preocupa que la política tenga por objetivo alcanzar el mejor gobierno posible. Entonces, fíjense ustedes que aquí observamos dos cuestiones. En primer lugar, que Platón vincula a la política con la moral, ¿sí? Y, y bueno, más adelante, Maquiavelo separa la política de la moral, ¿verdad? Porque dice Maquiavelo que la política no tiene que ver nada con la moral, ¿sí? Entonces, mientras que Platón consideraba que sí, la política tenía que ver con la moral y que era posible alcanzar un buen gobierno, ¿verdad? Pues esa idea pues era buena. Para Platón, digamos, los sabios tenían que gobernar. El objetivo de su teoría política era la justicia, el bien general, y coloca a la ciencia política en una senda enteramente moralista que dura 2000 años. Yo diría que menos, pero bueno. Entonces busca una organización de la sociedad que sea un acercamiento del mundo terrenal al mundo de las ideas. O sea, para él la política debe ser la organización mundana de una verdad ultramundana. Esa verdad ultramundana, perdón, es, digamos, eh, el mundo de las ideas, ¿sí? Entonces, esa organización mundana tiene que ser reflejo de esa verdad ultramundana. Entonces, Platón es partidario de la sofocracia y concibe la política como sapiencia, como sabiduría, ¿sí? Por eso decía que los sabios debían hacerse reyes y que los reyes debían hacerse sabios. Entonces, eso significa que la sofocracia es el gobierno de los sabios y, según Platón, una forma de organización de la sociedad organizada en tres castas libres y los esclavos. Observen ustedes que dice tres castas libres y los esclavos, ¿verdad? Entonces aquí abajo ustedes pueden observar que no aparecen los esclavos, ¿verdad? Porque obviamente los esclavos eran excluidos de todo, ¿sí? Por eso es que los esclavos estaban descontentos con ese régimen esclavista y se empezaron a rebelar, ¿verdad? Lucharon y lucharon hasta que, digamos, el régimen esclavista cambió, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? La primera clase o la primera casta libre, los sabios que gobiernan al Estado y a la sociedad. O sea, para Platón entonces, la forma de gobierno más adecuada para la sociedad era la sofocracia, ¿sí? Donde gobernaran los sabios. Luego una segunda casta,
los militares que protegían a la sociedad, ¿verdad? Y una tercera casta, los campesinos, los artesanos y los pequeños comerciantes, que suministraban los bienes requeridos a la sociedad, pero no tenían derecho a voto y sin derecho a ser parte constitutiva del Estado. Entonces vean esto, que digamos, Platón consideraba que el pueblo prácticamente, ¿verdad?, no tenía que votar, ¿sí? Mientras que eso es en la forma de gobierno de la sofocracia, ¿verdad? Mientras que en la democracia el pueblo tenía participación, ¿verdad? Pero la existencia de los esclavos ocasionaba que esta sociedad, o sea, que no fuera, digamos, total, que la democracia no existiera totalmente, pues, ¿verdad? Entonces, Aristóteles, sus obras más famosas son La política y la constitución de los atenienses. Fue considerado como el creador de la lógica formal. Recuerdan ustedes que estudiaron lógica, ¿verdad? En lógica ustedes aprendieron que Aristóteles, elaboró la teoría del concepto, del juicio y del razonamiento, ¿verdad? También Aristóteles elabora las tres leyes de la lógica formal, ¿verdad? Entonces, en su método de estudio es menos idealista que Platón, ¿sí? De hecho, decíamos anteriormente que Aristóteles fue alumno de Platón, ¿sí? Pero discrepa de él, ¿verdad? Discrepa de Platón. De hecho, algunos historiadores hablan acerca de una frase que mencionó Aristóteles, que dijo, yo quiero mucho a Platón, pero tengo que decir la verdad, ¿sí? Y entonces la verdad era que él, difería de lo que afirmaba Platón, ¿verdad? Él era menos idealista que Platón. Y vamos a ver ahí más adelante cómo Aristóteles va desarrollando, ¿verdad? O cómo va evolucionando en su teoría política. Entonces, una cuestión que es contradictoria también es el hecho de que Aristóteles defendía la esclavitud, ¿verdad? Y la consideraba necesaria y natural, ¿sí? En la política se refiere a los esclavos como seres inferiores que deben obedecer a quienes han nacido para mandar y como seres que incluso llegan a amar la esclavitud. Fíjense ustedes que qué contradictorio ese pensamiento de Aristóteles, ¿verdad? Pero, digamos, los aportes que hizo a la ciencia en general son enormes. Y aquí vamos a ver las diferencias y vamos a ver cómo Aristóteles se va separando de Platón. En Platón su doctrina ha sido menos valorada, pero adquirió gran importancia académica en la obra de Hegel. Hegel elaboró, por ejemplo, su dialéctica. Marx decía al respecto que a él no le correspondía el mérito de haber descubierto la dialéctica, sino que le correspondía a Federico Hegel, ¿sí? Lo que yo hice, dijo Marx, fue colocar la dialéctica de pie, pues estaba de cabeza, ¿verdad? ¿Por qué, según Marx, la dialéctica hegeliana estaba de cabeza? Bueno, sencillo, porque la dialéctica hegeliana se basaba, digamos, en el principio de que el espíritu determina la materia. Y principalmente también es porque la doctrina, la dialéctica hegeliana, digamos, se basaba en el idealismo objetivo de Platón, ¿sí? Entonces, el idealismo religioso de Platón llegó a tener gran simpatía en el mundo cristiano, ¿sí? En Aristóteles, muchas de sus ideas siguieron usándose durante el feudalismo y se emplean aún en la actualidad, ¿verdad? De hecho, ustedes el año pasado llevaron lógica formal, ¿verdad? Y ahí estudiamos el concepto, el juicio y el razonamiento.
también vimos las leyes de la lógica formal. Y esos son aportes de Aristóteles. Quiere decir que la teoría de Aristóteles no solamente, digamos, tuvo vigencia en la época en que vivió él, ¿verdad? En la época de la esclavitud, sino que tuvo vigencia también en ¿cómo se llama? En el feudalismo y en el capitalismo. Entonces, según Duverger, Aristóteles se apoya en la experiencia y ahí entonces Aristóteles le proporciona a la ciencia política su primer elemento, ¿verdad? O sea, el método de la observación. En Platón, a pesar de su enfoque, que es, digamos, la teoría de la reminiscencia, al describir el método de Sócrates, logra uno de los antecedentes más importantes acerca de la abstracción. Eso, Sócrates también, ¿cómo se llama? Aporta no solamente a la ciencia política, sino que a la ciencia en general, ¿verdad? Acerca de la abstracción. Sí, ese es su aporte también. En Aristóteles busca el buen gobierno mediante el empleo del método experimental a través de la observación de todas las formas de Estado que le fue posible examinar. Cuando se refiere a formas de Estado, se refiere entonces a las formas de gobierno, ¿sí? Que vimos anteriormente. La etapa medieval es el periodo de la historia humana que va de la caída del Imperio Romano de Occidente en poder de los bárbaros germanos en el año 476 hasta la caída de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, en manos de los turcos, en el año de 1453. Constantinopla es lo que hoy es Estambul, capital de Turquía. Y la etapa moderna va de la caída de Constantinopla a la Revolución Francesa de 1789. O sea, digamos, el Imperio Romano de Oriente era prácticamente de carácter feudal, ¿verdad? A pesar de que existía el emperador, bueno, no Constantino, porque no vivió 1000 años, ¿verdad? Constantinopla, digamos, el nombre de ese lugar fue tomado del nombre de Constantino, el emperador de Oriente, ¿sí? Emperador romano de Oriente. Entonces, va desde esa época de 1453 hasta 1789. Prácticamente decíamos que era feudal, ¿sí? El Imperio Romano de Oriente era feudal. Y comprende dos periodos sucesivos de análisis, que se han denominado época de desintegración del feudalismo y época de las revoluciones burguesas. O sea, estas dos, ¿verdad? Esto que tenemos acá digamos, son las etapas o son las épocas, ¿verdad? Que corresponden a la etapa moderna de desarrollo de la ciencia política. Bueno, no sé si tienen alguna idea, alguna duda.